Buenos días, mi nombre es Camila Catalina Polendo Tobar de la asignatura Península Ibérica y les voy a hablar sobre la conquista musulmana en la Península Ibérica. Comenzaremos con decir que el Islam impactó fuertemente al mundo cristiano después de la muerte del profeta Mahoma y durante el reinado de los omeyas se inició un proceso de expansión continua. A principios del siglo VIII, los musulmanes ya dominaban todo el norte de África y fue aquí donde iniciaron la conquista de la península ibérica, y ante la debilidad de los visigodos les permitió apoderarse fácilmente del territorio peninsular y donde crearon un estado que recibió el nombre del Al-Ándalus y que se mantuvo durante 8 siglos en la península desde el año 711 hasta el año 1492. La expansión islámica se inició con la invasión de la península ibérica por parte de los pueblos árabo-bereberes en el año 711. La expansión musulmana fue muy rápida ya que supo aprovechar los conflictos internos de la monarquía visigoda y también la indiferencia de la población ante la caída. Apenas hubo resistencia militar y la mayoría de los poderes locales visigodos no se resistieron ante los invasores. La conquista musulmana se puede dividir en dos partes. La primera fase de la invasión desde el año 711 hasta el año 716, que se inició después de la derrota del rey Don Rodrigo en el Guadalete ante un ejército de 12.000 bereberes dirigidos por Tarik. Los musulmanes también hicieron algunas expediciones de pillaje y al darse cuenta de las debilidades del estado visigodo, otra vez atacaron con un total de 18.000 hombres árabes en su mayoría. Hacia el año 716, la mayor parte de la península ya había sido conquistada por los musulmanes y muchos nobles visigodos aceptaron someterse ante los invasores ya que firmaron una serie de pactos en las que se les garantizaban que podrían mantener una buena parte de sus propiedades. La segunda fase inicia en el año 716 hasta el año 732 y trajo consigo la conquista de las tierras cercanas a los Pirineos. Fue a partir del año 725 que los musulmanes continuaron su expansión por el reino franco, pero aquí fueron derrotados por Carlos Martel en Poitiers en el año 732 y fueron obligados a retirarse hacia la península. Los invasores también intentaron repoblar la meseta septentrional, pero fracasaron en este intento. De este modo, el Valle de Duero, que estaba despoblado, se convirtió en una tierra de nadie y esta sirvió de frontera entre el Al-Ándalus y los pequeños reinos cristianos que se habían formado en el norte peninsular. Les voy a hablar también del Emirato Independiente. El estado creado por los musulmanes, como ya dije, en la península ibérica, fue llamado Al-Ándalus y pasó a ser una provincia gobernada por un emir que dependía de los califas de Damasco y también tenía estrechas relaciones con el centro político que se ubicaba en el norte de África llamado Cairán. Entre el año 714 y el 749, estos gobernaron el Al-Ándalus en medio de un clima de luchas en los que intervenían diferentes grupos, como los árabes, los sirios y los bereberes. El origen de estos conflictos provenía de querer controlar el gobierno de la península. La caída de la dinastía de los omeyas en Damasco en el año 750 tuvo una sustitución por la dinastía de los abasíes y esto tuvo repercusiones en el Al-Ándalus. El único superviviente de la dinastía derrocada fue Abd al-Rahman, que huyó al Al-Ándalus y se adueñó del poder y proclamó él un emirato independiente, que solo acataba la autoridad religiosa del califa, que ahora residía en Bagdad. A partir de esto, como ya dije, se fundó el Emirato Independiente. Abd al-Rahman II fundó el Emirato de Córdoba en el 756 hasta el 929
y esta fue una dinastía de emires que gobernó el Al-Ándalus hasta que en el año 912 sería el emirato independiente. Para poder consolidar el Estado andalusí y afianzar su poder, Abd al-Rahman I aumentó la recaudación de impuestos y también formó un núcleo de fieles que ocuparon los cargos públicos y también organizó un ejército mercenario. En la llegada de Abd al-Rahman II, entre los años 822 y 852, el Al-Ándalus adquirió una organización estatal completa. Esta organización muchas veces peligró ya que las provincias fronterizas pretendían independizarse del Emirato de Córdoba. También se dieron algunas religiones por parte de la población indígena muladí o cristiana a causa del aumento de la presión fiscal y la intransigencia religiosa. Todo ello propició la debilidad política del emir y fue en el año 900 en el Al-Ándalus se convirtió en una representación de numerosos reinos que recibieron el nombre de taifas. El poder del emir se reducía prácticamente a Córdoba y estaba limitado por la aristocracia que había adquirido amplios privilegios políticos. Mientras tanto, el avance de los cristianos por el norte de la península constituía una amenaza cada vez más poderosa para los musulmanes. Ahora les hablaré del Califato de Córdoba. Con la llegada al poder del emir Abd al-Rahman III durante los años 912 al 961 provocó un cambio de la política anterior que amenazaba al Al-Ándalus. El nuevo emir pudo acabar con las rebeliones internas y en 20 años logró someter todo el territorio andalusí y también frenó el avance cristiano por la meseta del norte. A pesar de algunas derrotas como en Simancas en el año 939, transformó a reyes y condes en vasallos suyos y estos le pagaban tributo. Su autoridad también se hizo absoluta desde el año 929, cuando logró romper vínculos con Bagdad y se proclamó como califa, que quiere decir que era el jefe religioso y príncipe de los creyentes. Con ello no solo asumía el poder político, sino también el jurídico, el militar y sobre todo el religioso. De este modo se inauguró el Califato de Córdoba, que fue la etapa más brillante de la historia del Al-Ándalus. Los éxitos de Abd al-Rahman III permitieron fortalecer el Estado y el propio califa consolidó su poder, ya que hizo una centralización fiscal que le dotó de amplios recursos económicos. También llevó a cabo una reorganización del ejército por medio de tropas mercenarias en los que participaban esclavos europeos y bereberes, y con esto reforzó la fidelidad de sus oficiales, fracturando los vínculos. También creó una aristocracia palatina que estaba vinculada directamente hacia su persona, y en el decremento de la aristocracia de sangre, que en los periodos anteriores se habían rebelado contra la autoridad del emir. La última etapa del Califato de Córdoba se caracterizó porque una aristocracia de Al-Mansur entre el año 977 al 1002 consiguió monopolizar el poder trasladando la administración del Estado al Palacio de Medina al-Zahra en el año 982. Al-Mansur también estableció una dictadura militar asentada en los éxitos bélicos que fueron adquiriendo contenidos de una especie de guerra santa contra los cristianos. También desarrolló una política de acciones militares en contra de los reinos cristianos y además sus recursos económicos, además de que obtendrían recursos económicos, también buscaban castigar a los infieles y afianzar su propio reino.
La destrucción de Barcelona en el año 985 y de Santiago en el año 997 fueron campañas de las más devastadoras. Aquí, durante este periodo, comenzaría la decadencia de Al-Mansur. Durante el periodo de decadencia, se vería como la aristocracia árabe se levantaba contra Al-Rahman Sanchuelo, que se autoproclamó como califa. Fue en el año 1031 donde se formalizó la desaparición del califato de Córdoba y terminó la formación de los reinos taifas. Esta fragmentación debilitó al andaluz y los reinos cristianos no desaprovecharon esta oportunidad. Los taifas pidieron ayuda a los almorávides y entre los años 1086 y 1140 entraron en la península varias veces. Los almorávides suponían un nuevo imperio islámico que ocupó el territorio del Al-Andalus y ponía en riesgo a los reinos cristianos. Sobre el Estado y la sociedad andalusí. La sociedad andalusí fue un mosaico cultural étnico donde la tolerancia religiosa era esencial para el desarrollo económico y social que se tuvo en las ciudades. La organización del Estado andalusí se organizó de manera centralizada a partir de un poder autocrático de los emires y aún más de los califas, que se constituyeron, como ya había dicho, en jefes espirituales, pero también temporales de los creyentes. El califa tenía como funciones presidir la oración los viernes y su poder también se extendía en los ámbitos judiciales, económicos, militares y en la política exterior. También dirigía la administración personalmente o a través de un primer ministro. Él también nombraba a los gobernadores o también llamados valíes de las provincias y también nombraba a los jueces o llamados también cadíes. La administración se estructuraba en divanes o también llamados ministerios. El diván de Hacienda tenía una importancia básica para el Estado, ya que ésta se encargaba de obtener los recursos económicos necesarios para poder mantener el Estado. Con esto se estableció un sistema fiscal centralizado sobre la percepción de los tributos de la población, en los que las ciudades desempeñaron un papel esencial tanto por sus actividades comerciales y artesanales, pero también por su función como centros de recaudación territorial. La justicia estaba a cargo de los cadíes, que, como ya había dicho, eran nombrados por los emires o califas, y estos reservaban un papel de jueces supremos. Además, también existían jurisdicciones especiales ejercidas para los jueces del zoco o del mercado, que estos lo que hacían era que controlaban la actividad económica. El territorio estaba dividido en provincias gobernadas por un valí. Las provincias fronterizas o marcas tenían un estatuto especial en las que el valí asumía atribuciones militares. Durante el crecimiento de las ciudades, la población del andaluz tendió a concentrarse en las ciudades y la importancia no solo se limitó a su producción artesanal y su desarrollo comercial. El impulso urbano se asoció también con el carácter administrativo, político, religioso e intelectual. Córdoba en ese momento, y sobre todo en la época del califato, llegó a ser una gran ciudad de Europa occidental que se podía comparar con Bagdad o con Constantinopla. La ciudad musulmana tenía un núcleo que estaba amurallado, y la Medina y el centro de la vida pública, administrativa y religiosa era donde se ubicaba la mezquita principal, el zoco y el alcázar. En la mezquita confluían por puertas que daba a la muralla de las calles principales de la ciudad, con sus comercios y talleres y los distintos mercados. Los habitantes se agrupaban por oficios que podían ser tejedores o alfareros
o razas y constituían los barrios que disponían de sus propios mercados y a lo largo de las calles podían llegar a construir también sus propias mezquitas. El mercado principal se ubicaba junto a la aljama y lo formaban los oficios más reputados como eran los cambistas, los especieros o los libreros. Las escuelas dedicadas al estudio del Corán, las posadas y sobre todo los baños públicos integraban los principales servicios urbanos. Cerca de la muralla de la Medina también iba creciendo nuevos barrios o arrabales que también estaban amurallados. Fuera de la ciudad, las fincas de recreo con sus jardines, sus parques, huertas, cementerios públicos, y esto complementaba el paisaje del entorno urbano musulmán. Durante el desarrollo agrícola y urbano, el Al-Ándalus se desarrolló una especie de agricultura basada en la gran propiedad, en la que los musulmanes introdujeron importantes relaciones con los visigodos. Aquí fue donde se creó la trilogía mediterránea, que se basaba en el trigo, el olivo y el vid, y también incorporaron nuevos productos y métodos para el cultivo basados en el regadío. De esta forma adquirieron importancia algunos productos frutales como eran las naranjas, las hortícolas que eran las como berenjenas, caña de azúcar, arroz, y también las plantas industriales como era la morera, el algodón o el lino. Esta fue una agricultura intensiva muy desarrollada y que generó excedentes orientados hacia el abastecimiento del mercado urbano. También la actividad comercial como el vidrio, el cuero, la cerámica y no se quedó atrás, ni la industria textil en la que podrían ver lana, seda, lino y algodón. Estas fueron actividades urbanas básicas y al lado de los pequeños artesanos se podía ver cómo se agrupaban los gremios, donde también se desarrollaron grandes talleres del Estado. El destino de los productos no solo era el mercado interior, sino también comerciaban con el exterior. Se importaban esclavos también al oriente, a África y a Europa, y también se importaban primeras materias como lo eran pieles, madera o metales. Se exportaban también productos manufacturados, sobre todo los de lujo. La circulación de la moneda también fue abundante, al ser la península ibérica un centro de confluencia de las rutas comerciales asiáticas, europeas y africanas. El sistema monetario se basaba en el bimetallismo, que consistía en el dinar de oro y en el dirhem de plata, cuya acuñación se centralizaba en la Ceca de Córdoba. Es importante en este punto destacar que el proceso de conquista no solo tuvo consecuencias políticas y económicas, sino también que existió un fuerte proceso de transculturación y de impacto cultural y lingüístico. Diversas tecnologías fueron llevadas a la península por parte de los musulmanes. En lo referente al desarrollo cultural, tuvo como punto de referencia el Corán y también el uso de la lengua árabe como medio fundamental para la relación con otras culturas orientales. Fue el contacto que les permitió poder desarrollar una nueva poesía popular que se vinculaba con la vida cotidiana desde mediados del siglo IX. Y también la filosofía se vio sometida ante los vaivenes de la tolerancia religiosa. En este tiempo, Córdoba se convirtió en el centro de irradiación islámica cultural hacia Europa y fue un atractivo foco cultural donde se pudo ver la traducción de obras científicas griegas, indias, persas o chinas, que con esto permitió una divulgación hacia el occidente, y como muestra de esto están las matemáticas indias, que nos han proporcionado y adaptado los números que actualmente hoy en día utilizamos. También la medicina, la botánica y la astronomía fueron importantes campos de estudio para los musulmanes.
Con la expansión musulmana en Europa también se pudo ver cómo se popularizó el juego del ajedrez que provenía de la India, pero también importantes inventos para el desarrollo de la navegación, como lo fue la brújula, que fue inventada por los chinos y que gracias a los musulmanes se pudo popularizar en Asia y en Europa. Los musulmanes también se encargaron de introducir a Europa no solo los inventos de otros pueblos, sino también realizaron sus propios inventos. Los musulmanes fueron apasionados de la astronomía y construyeron observatorios en las ciudades más importantes del Imperio Islámico, en donde al interior de estos se podía ver cómo los árabes inventaron el péndulo, el reloj de arena, también las manchas del sol. Estudiaron los eclipses, los cometas y también otros fenómenos celestes. Además de la astronomía, los árabes también cultivaron el estudio de las matemáticas. Muchos principios básicos de la aritmética, la geometría y el álgebra fueron descubiertos por los eruditos musulmanes. Es más, los números y el método para contar que hoy en día utilizamos fueron inventados por los árabes. También en las artes, la arquitectura alcanzó un especial relieve que constituyó el esplendor de los omeyas. El arte musulmán recogía incluso algunas referencias romanas que se reflejan, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba. En su construcción también se pudieron ver cómo se emplearon columnas romanas y visigodas, y en sus arcadas se podía ver cómo alternaban el color rojo y blanco, que recuerdan a los acueductos romanos. Una característica importante de la arquitectura islámica es el empleo de materiales como lo son el ladrillo, el yeso y la madera, que al estar bien trabajados producen una sensación muy bella. En conclusión, se puede decir que la expansión del Islam, gracias al profeta Mahoma y sus predicaciones, no solo transformó a los árabes en una cultura monoteísta, sino que también a partir de esto lograron convertirse en un gran imperio que fue conquistando otros y que abarcó desde Medio Oriente al norte de África, y después pues inició un proceso de conquista sobre la península ibérica. No solo se trató de un proceso de expansión política y religiosa del Imperio Islámico, que trajo consigo varios conflictos y guerras, pero también trajo con ellos un intercambio cultural y enriquecimiento de los varios pueblos.